Llegó 2023 y Argentina está en marcha acelerada hacia las elecciones, en medio de un contexto económico complicadísimo. ¿Qué condicionamientos actuales van a perdurar en el futuro y cuáles son producto de una matriz conceptual del gobierno actual del kirchnerismo y cuáles son productos de una historia argentina complicada? De eso vamos a hablar hoy en la repregunta con Enrique Seuach. Muchísimas gracias, Enrique, por estar aquí. Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, Enrique es un reconocido economista y periodista también. Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es el director ejecutivo del IERAL, de la Fundación Mediterránea. Junto con Carlos Melconian, está pensando, y todo ese equipo está pensando un plan económico para el futuro que se viene, en el caso de que haya un recambio de gobierno. Además, fue economista jefe de FIEL cuando era mucho más joven, y director del Banco Central y vicepresidente del Banco Nación durante la gestión de Cambiemos. Ha sido también profesor en la Universidad de Buenos Aires y en el ITBA. Enrique, la gran novedad que hubo en estos últimos días tuvo que ver con esta recompra de la deuda que anunció el ministro de Economía Massa. Un enero de 2006, hace 17 años, se concretaba el anuncio de diciembre de 2005 del presidente entonces Néstor Kirchner de cancelación total de la deuda. En ese momento se discutió mucho de si eso era una cancelación total, efectivamente, de si era la mejor decisión posible, dado que la deuda, el costo de la deuda en el mercado privado era más cara que el costo de la deuda con el FMI. Eso fue toda una discusión y muchos decían que era en realidad una posición retórica, es decir, que la Argentina habría adquirido soberanía y autonomía liberándose de esa carga de deuda. ¿Cuánto de retórica hay en esta idea de recompra de la deuda que se vende como recuperación de la soberanía? Bueno, primero lo aclaraste al final, pero acordate que eso fue la cancelación del pago con el FMI, sí, porque Argentina estaba en default con el sector privado, sí, digamos, sí, ¿no? Era una decisión que más que nada era adelantarse a Lula, que estaba por tomar esa decisión en otro contexto, que el brasileño, claro, que el argentino, ¿verdad? A ver, yo creo que el objetivo de corto plazo no confesado de este programa de intervención o de recompra era frenar la corrida que se armó en los mercados supuestamente libres. Digo supuestamente libres porque también tienen restricciones, pero en el CCL, en el MEP y por supuesto en el Blue. Acuérdate que los últimos días de la semana, o la semana anterior y después la semana pasada, estaban escalando rápido, sí, y entonces el ministro salieron a buscar un mecanismo de intervención, como los mecanismos como los dólares informales o los dólares libres se calculan o se transan arbitrando títulos públicos, o sea, en dólares y en pesos. Cuando vos salís a recomprar, alterás el precio, claro, del bono en dólares y eso, como ese bono está en el denominador, cuando crece, baja el precio del dólar, digamos, ¿no? O sea, fue más un mecanismo para intervenir en el mercado de cambios que para recomprar deuda. Ahora, no se podía anunciar como un mecanismo de intervención en el mercado de cambio por dos razones. Primero, porque no se anuncia, y segundo, porque al fondo no le gusta demasiado, aunque el fondo está firmando cualquier cosa, no le gusta demasiado que el Banco Central o que el gobierno intervenga en el mercado de cambios específicamente. Digamos, una operación de recompra de deuda la podés vender más razonablemente. Ahora, ¿te imaginas que una operación de recompra de deuda de 1.000 nominales, 1.000 millones de dólares nominales o 1.000 millones de dólares reales? Todavía no sabemos. En el monto de deuda que tiene la Argentina no va a cambiar mucho la historia, ¿no? Ahora, de hecho, no la cambió. Claro, el dólar empezó otra vez a subir, se disparó. Ahora, esa decisión, es decir, lo que planteas es que se disimula en una recompra de deuda, es una intervención en el mercado cambiario y se disimula como recompra de deuda para no entrar en colisión con el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿cuánto hay de no entrar en colisión con la masa de sus votantes? Y por eso la pregunta de cuánto de lo que hace Sergio Massa está condicionado por la presión de los socios políticos del Frente de Todo y cuánto es lo único que tiene como herramienta posible en el medio de esta crisis. Yo creo que es una mezcla, ¿no? Porque por un lado a la gente lo que le importa es la tasa de inflación. Y todo lo demás digamos, es tema para especialistas, digamos, claro, ¿no? Es cierto que los movimientos del dólar, sobre todo el dólar blue y de la brecha, influyen sobre la tasa de inflación. Entonces, intervenir en la brecha es intervenir en la tasa de inflación de alguna manera, ¿no es cierto?
Pero me parece que el problema central es que este gobierno tiene pocos instrumentos, el ministro usa los pocos instrumentos que tiene, usa su ingenio y su retórica, para usar tus palabras, pero básicamente es lo que tiene, digamos, ¿no? Es decir, estamos al final de un ciclo, estamos al final de un ciclo de gobierno, un ciclo de gobierno que además se ha deteriorado visiblemente. El margen de maniobra que tiene un gobierno en condiciones normales, en su último año es muy bajo, en estas condiciones es más bajo todavía. Y en la situación objetiva de la Argentina, que tiene un problema de déficit fiscal, un problema de deuda, un problema de no poder acceder a los mercados, sin reservas en el Banco Central, y bueno, se usan los pocos instrumentos que hay, aún, y ahí creo que puede ser un error, aún a sabiendas de que esos instrumentos no funcionan, porque finalmente terminás perdiendo reputación, ¿no es cierto? Porque si yo estoy usando un instrumento para, no sé, para curar el dolor de rodillas, sabiendo que me va a seguir doliendo la rodilla, como médico pierdo reputación frente al paciente, ¿verdad? Aunque sea lo único que tenga disponible. Ahora, si este fuera el final de ciclo de otro tipo de gobierno con distinto signo político y estas fueran las circunstancias particulares de Argentina, ¿las herramientas a las que apelaría un ministro de Economía de otro signo político serían otras? No. Yo creo que este ciclo de gobierno, o sea, todo gobierno en su último año... Sí. A ver, cambio la frase. Si ese gobierno tuviera muchas chances de ser reelecto, no estaría en su último año, digamos, estaría en el medio de una gestión. Entonces, no es lo mismo estar en el medio de una gestión con chances de ser reelecto que estar al final de una gestión con bajas chances de ser reelecto. No descarto que pueda ser reelecto alguien o que pueda continuar junto por el frente de todos, pero obviamente hoy es baja la probabilidad y esa es la percepción que tenemos todos. Entonces, no es lo mismo un gobierno que está terminando y que un gobierno que podría tener chance de seguir. A eso tenés que agregarle algo que pasa ya en la Argentina desde el 2015. Estamos frente a gobiernos de coalición. Y gobiernos de coalición que se armaron para ganar elecciones, no para gobernar. O sea, los gobiernos de coalición se arman para ganar una elección, pero cuando vos miras el estilo europeo, se arman en torno a un programa. Sí, de hecho, hoy cuando los alemanes hoy mandaban tanques a Ucrania, lo hacían con el problema de que tenían que violar el contrato de la coalición gobernante que había dicho otra cosa. Entonces tenían que reescribir el contrato. Entonces, las coaliciones en Argentina no tienen un contrato, no tienen un acuerdo. Entonces, finalmente se unen para ganar una elección y después le delegan a alguien el manejo. En este caso, en este último caso, ahora lo tiene Massa, que es más importante que Guzmán y mucho más que, por supuesto, de Bataki, porque Massa es uno de los accionistas, minoritario al fin, pero accionista de la coalición. Tiene votos propios. Claro, entonces, ¿qué pasa? En ese contexto de destrucción o de desgranamiento del poder natural que es mi último año, el Pato Rengo, digamos, de la gestión norteamericana, y encima en una coalición donde todos están aparentemente peleados entre sí. Con lo cual, el margen de maniobra es muy bajo, le han delegado a Massa, le han dado, entre comillas lo digo, plenos poderes a Massa para que avance, pero dentro de ciertas circunstancias. Y además, sospecho que Massa también quiere mantener su posición de expectante, no sé si para esta elección o para la próxima, para candidateable, ¿no? Pero por lo menos la posición de que él no ha destruido lo poco que le queda a este gobierno. Ahora, en este año que queda, con las medidas que está tomando Massa, que son pan para hoy, hambre para mañana, de alguna manera, y se vio muy claramente con esa decisión, como vos decías, de la recompra de la deuda, para contener un dólar que en los días siguientes subió a 381 y siguió escalando. Entonces, ¿cuáles de estas decisiones que no terminan de resultar en el cortísimo plazo y en resolver las urgencias van a condicionar muy estructuralmente al futuro gobierno? Mira, estructuralmente no te lo diría, pero claramente Massa está tomando decisiones que en muchos casos comprometen al próximo gobierno. Primero, van a postergar el aumento de tarifas. Eso significa que el ajuste de tarifas va a volver a recaer en el próximo gobierno. Están postergando la devaluación, no sé si lo van a lograr, pero están postergando un salto en el tipo de cambio, de un tipo de cambio que está oficial, me refiero, que está muy atrasado.
No sé si lo van a lograr, digo, porque está el tema de la sequía, tenés que conseguir un montón de dólares en el medio, pero los dólares que está consiguiendo son préstamos, o sea que va a haber que devolver. Está condicionando, asumiendo compromisos con empresas que aprovechan la situación para pedir más de la cuenta. En fin, está congelando precios, acuerdos, o sea, todas estas cosas recaen en la macroeconomía. Bueno, ni que hablar de la acumulación de la deuda interna y del problema monetario en el Banco Central. Todo esto condiciona la macroeconomía de corto plazo del próximo gobierno. A eso tenés que sumarle un condicionamiento estructural que es más grave, o por lo menos que es tan grave, que es el problema fiscal. Argentina tiene un déficit fiscal estructural que solo se cierra de a ratos con inflación. Porque está ahora en 2, bajó en 2,4, sí, pero claro, ¿no? pero son todas bajas derivadas del shock inflacionario, porque con la inflación licuás los gastos, licuás las jubilaciones, te inflan los ingresos, y vos decís, cerré las cuentas o mejoré las cuentas. Pero la verdad es que si vamos a seguir usando la inflación como mecanismo de cierre fiscal, tenemos que salir de esa historia. Ahora, salir de esa historia implica efectivamente un cambio de régimen. Este gobierno no lo va a hacer y está entorpeciendo el camino de ese cambio de régimen para el próximo gobierno. Igual, entorpeciéndolo o no, si hay voluntad política y si hay un buen programa y un buen equipo, ese cambio de régimen va a pasar. Muchos condicionales. Si hay un buen equipo, si hay un buen programa. Claro, bueno, Argentina ha vivido en esta historia durante muchos años. Yo creo que hoy primero hay una demanda de la sociedad, ¿no? Es decir, cuando vos tenés 100% de inflación, 50% de pobreza, y bueno, lo que ya sabemos todos, hay una demanda de la sociedad que posiblemente no existía en el 2015, en donde había una crisis asintomática. Digamos, tengo una frase que hiciste sobre 2015 que me parece interesante a colación de lo que estás planteando. Una declaración Espero no tuya. Contradecirme ahora. ¿Cómo? Espero ahora no contradecirme. No, porque es interesante, tiene que ver con eso. Decías, el gobierno del presidente Macri asumió con la necesidad de encarar un profundo cambio de régimen económico sin la condición previa de una crisis terminal percibida por la sociedad. De ahí quizás que el cambio resulta por ahora extremadamente gradual y parcial. ¿La sociedad crees que ahora sí percibe una crisis terminal? Me da la impresión que sí, me da la impresión de que cuando vos pasás, acordate que bueno, en ese momento estábamos en 25% de inflación, el gobierno de la segunda presidencia que tiene aquí se gastó todas las reservas del Banco Central para mantener estable la economía, entre comillas. Sí. Bueno, ahora creo que la situación está mucho más a flor de piel de la gente, del 100% de inflación, de que necesitas aumentar las tarifas porque no se puede seguir pagando lo que se paga por estos temas. De hecho, este gobierno ya mostró que esto hay que hacerlo, independientemente de esto. Digamos, ya le tiraron piedras a la oficina de Cristina Kirchner. Quiero decir, ya hay clima de cambio de régimen. Ahora, a ese clima lo tenés que encauzar, es decir, tenés que poner primero ese acuerdo político que respalde un programa, de una coalición dentro de la coalición que triunfe, tenés que poner el programa y tenés que poner el equipo. Sí, son condicionantes, pero bueno, es lo que necesita cualquier gobierno, digamos, ¿no? Si no tenés el acuerdo de la coalición, te pasa lo que ya pasó antes, claro, que las medidas se toman y tenés oposición dentro de la propia coalición. Claro, si no tenés un programa, no podés hacer el cambio de régimen. Y si no tenés un equipo no se puede instrumentar, así que eso es una. Ahora, Enrique, ¿qué sería un cambio de régimen? Ustedes están, desde la Fundación Mediterránea, elaboraron un programa que lo ponen a disposición de las distintas fuerzas políticas. ¿Qué es en ese programa un cambio de régimen? Déjamelo resumirlo, a ver, voy a tratar de decirlo fácil. Digamos, a ver. La economía argentina de los últimos, no importa la fecha, digamos, ¿no? Pero los últimos años, para llamarlo de alguna manera, fue una economía argentina sin incentivos para el sector privado para invertir y generar empleo de calidad. Fue una economía basada en el sector público, en el gasto del sector público y en incentivos de corto plazo, digamos, te doy este negocito, digamos, esta exención impositiva, este capitalismo de amigos, que ni siquiera de amigos, de conocidos, digamos, para llamarlo de esa manera, ¿no? Bueno, ese es el régimen que nos llevó a que hace 10 años que la economía no crece o más, que no genera un empleo de calidad neto en serio, que se ha desplomado la productividad, que salvo islas de buena productividad que tiene la economía argentina, no tenés la masa crítica necesaria. Entonces, el cambio de régimen es cambiar los incentivos que tiene una economía para que el que invierta sea el sector privado, el que ahorre sea el sector público y el que genere empleo y el que genere crecimiento sea el sector privado. Pasa en todos los países. Cuando eso se da vuelta,
la economía tarde o temprano, más temprano que tarde en el caso argentino, se frena. Porque es como si vos tuvieras, perdóname, ¿no? Sí. Como si vos estuvieras en una fábrica, que tenés la sección que produce, la sección que hace marketing, la sección que hace administración y la sección que hace limpieza. Y vos agarrás los recursos y los empezás a pasar a administración y limpieza. Y bueno, cada vez vas a producir menos y vas a vender menos, ¿no? ¿Esos incentivos son macroeconómicos, son de variables macroeconómicas y de dos concepción cosas, ¿no? de esa matriz? Primero tenés el incentivo macroeconómico de la estabilidad, de terminar con la inflación, de tener un régimen fiscal estable, de no tener que recurrir a impuestos, a estos impuestos espasmódicos, etcétera. Hay que reformar el régimen impositivo, hay que reformar el gasto. Esa es la macro. Y después vienen los incentivos sectoriales, digamos. Vos, si unificás el tipo de cambio y tenés un tipo de cambio que responde que da los precios correspondientes, bueno, hay sectores que hoy no pueden exportar, que podrán exportar, hay sectores que podrán competir de otra manera con el exterior, tenés que generar un ambiente de productividad, o sea, Argentina, el marco de las relaciones laborales, etc. Argentina, la palabra productividad ha dejado de usarse hace muchos años. Y un país que no usa la palabra productividad tiene un problema serio en el siglo XXI. Si vos fíjate que hasta en el campo, o sea, Argentina ha perdido, produce hoy, voy a hablar de números redondos, 30-40% menos de soja de la que producía, no por la sequía, estructuralmente la que producía hace una década, porque no ha adoptado nuevas tecnologías. Los sectores que son más, las pymes exportadoras, cada vez hay menos. Cada vez hay menos gente con el incentivo de invertir en Argentina, o mejor dicho, para que invierta en Argentina le tenés que dar un regalo enorme. Y para darle un regalo enorme no hay para todos. Claro. Digamos, ¿no? Mencionaste bajar el gasto y bajar impuestos. Ahora, No, dije reforma impositiva y bajar el gasto. Reforma impositiva es bajar impuestos. A ver, esa es una buena aclaración. Bueno, a ver, al final del día sí. Sí. Pero lo primero que tenés que hacer es bajar, el primer impuesto que tenés que bajar es la inflación. Que ese es el que pagan los pobres. Sí. Entonces, para bajar la inflación tenés que terminar con el déficit fiscal y que el Banco Central pueda hacer una política monetaria que no tenga que financiar al sector público. Entonces no podés simultáneamente bajar el impuesto inflacionario, que es el más grande, bajar los otros impuestos y bajar el gasto. Tenés que ir a una secuencia. Por supuesto, esa secuencia implica ordenar el sistema impositivo, cambiar la administración tributaria, dejar de cazar en el zoológico, dejar de tener impuestos distorsivos, cobrar los impuestos que cobran los países normales, pero eso lleva tiempo. Y además hay un porcentaje en este sistema tan particular que tiene la Argentina de impuestos distorsivos que están en cabeza de las provincias. Ingresos brutos, por ejemplo. Bueno, eso es una negociación con las provincias. Que ya además se hizo en la gestión de Cambiemos. Sí, lo que pasa es que, otra vez, no se trata de hacer cambios marginales, se trata de hacer un cambio de régimen. Y eso implica una negociación con los gobernadores, en este caso, distinta. Ahora, por supuesto, no es lo mismo si la oposición gana las provincias más grandes, entonces, bueno, tiene la posibilidad de ganar en Córdoba, en Santa Fe, en Capital, en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, o lo que fuera, o Mendoza, que si no las gana, no es lo mismo cómo quedás en el Congreso si no quedás en el Congreso, porque está leyes que hay que reformar en el Congreso, o sea, el poder político lo te necesitas, pero tenés que saber para qué lo vas a usar. Si tenés un poder político sin programa, no sirve, y un programa sin poder político tampoco. Enrique, vos sos asesor de empresas argentinas, de empresas internacionales, sos un hombre que ha estado en el mundo universitario, explicándole la economía a los estudiantes, ha estado en el mundo político, como técnico, en el Banco Nación, en el Banco Central. Como profesional, no nos gusta la palabra técnico porque no arreglamos aire acondicionado. Muy bien, como profesional. Bueno, no tengo la menor idea cómo arreglarlo. Está bien. El análisis suele estar puesto en el rol del Estado y en el rol de la política. Mencionaste también el capitalismo de amigos. ¿Qué rol tiene el sector privado de la Argentina en el empantanamiento de la Argentina en el mismo lugar y en la reproducción de esta crisis? Bueno, yo creo efectivamente, siendo economista, tenemos una deformación de pensamiento. Es decir, alguien me decía alguna vez que uno no elige... uno no tiene deformaciones profesionales, sino que elige su profesión en base a sus deformaciones, digamos, ¿no? Y la deformación que tenemos es que miramos todo bajo este prisma del incentivo. Es decir, si el sector privado tiene los incentivos necesarios para producir, invertir y generar empleo, etcétera, lo va a hacer porque es un negocio. Ahora, si vos le armás los incentivos al revés
o generás esta idea de que si no estás conmigo y no somos socios, no vas a funcionar, no funciona. Así que ahí el sector privado tiene un rol importante. Pero déjame ir un paso para atrás. Hablaste del rol del Estado. Todos los que hablan del rol del Estado suponen un Estado. Sí. Es decir, suponen que el Estado funciona, que existe, que hay una burocracia profesional que funciona. Entonces, decir, bueno, esta cosa la tiene que hacer el Estado, esta cosa la tiene que hacer el mercado, etc. Ahora, ese discurso en la Argentina, como en otros países, se diluye cuando vos te metes en un Estado que no funciona. O sea, el Estado argentino, tiene gente valiosa, tiene algunas islas eficientes, pero la verdad que está destruido como burocracia profesional, ha sido cooptado. Antes, los gobiernos que llegaban cambiaban solamente la primera capa, que es el secretario, el subsecretario, obviamente el ministro. Ahora se han metido hasta no sé, han cooptado direcciones nacionales. Se han creado direcciones nacionales. Se han creado, han puesto gente. Hoy no recuerdo el número, pero en la provincia de Buenos Aires creo que entran 44 personas por día al Estado. Entonces, claro, ese Estado no funciona. No es el Estado que uno tiene en la cabeza cuando dice, bueno, hay que el rol del Estado y cuanto menos Estado, pero hay que intervenir. No, ese Estado no existe. Los entes reguladores han sido destruidos, no están intervenidos. O sea que acá hay doble función. Tenés que recomponer el Estado para que gestione lo que tiene que gestionar y generar los incentivos para el sector privado. Dado esto, en el corto plazo va a haber que usar instrumentos mucho menos intensivos el Estado, aunque corras algún riesgo, porque si no, va a tardar mucho esto en funcionar. Ahora, yo soy muy optimista respecto al sector privado argentino, porque cuando le diste los incentivos respondió. Fíjate el campo, si vos le das el precio que corresponde a lo que exporta, a lo que producen, y ahí los tenés vendiendo. Dólar soja. Le das el precio que corresponde al productor del que fuere, y el tipo se va a poner a producir. Mientras gane plata, se va a poner a producir. Ahora, por supuesto que eso tiene que estar en un contexto de competitividad, de productividad, de una economía más abierta, más integrada al mundo, obviamente tener los impuestos adecuados, etc. ¿no? Ahora, durante los años del kirchnerismo histórico, digamos, hubo mucho cuestionamiento, una vez superada esa etapa con la llegada del gobierno de Cambiemos, al sector privado porque había aceptado los condicionamientos del kirchnerismo, la presión de la Secretaría de Comercio, sin plantarse desde las cámaras empresariales, por ejemplo, de una manera más firme y denunciar con una voz más alta ese tipo de funcionamiento de la economía, de presiones. ¿Hay algo que el empresariado pueda hacer más allá de responder a los incentivos de la macroeconomía y del gobierno? Yo creo que sí, pero a veces le pedimos a otros comportamientos que no tenemos nosotros, ¿no? Es decir, un empresario argentino que se enfrenta a un gobierno con esta maquinaria, con este poder judicial, con esta FIP, con esta UIF, etcétera, etcétera, es un empresario que corre el riesgo de perder la empresa, digamos. Estoy quizá exagerando, pero le pasa raspando. Entonces, pedirle a ese empresario que tenga comportamientos heroicos, oponiéndose a ciertas cosas, es un problema, digamos, ¿no? Necesitas mucho respaldo de tus propios pares, que a veces no se da, o si sos una multinacional, mucho respaldo de tu casa matriz. Es decir, no sé, me viene a la cabeza el caso de Aranguren con Shell. O sea, Shell lo respaldó a Aranguren, pero hubo otras multinacionales que agarraron a sus gerentes y los mandaron a otro lado, digamos, ¿no? O sea, hay una mezcla. Ahora, dicho esto, creo que efectivamente el sector privado, el empresariado privado, tiene que reasumir el rol de empresario de riesgo. Está metido en un esquema en donde le fijan los precios, le dicen, bueno, te voy a reconocer costos más tanto, por lo tanto no hay ningún mecanismo de eficiencia, en donde la economía está cerrada, en donde, digamos, no tiene, su margen de maniobra es distinta. Mira, Juan Carlos de Pablo, por supuesto que esto es conocido por todos, tiene una comparación que yo uso mucho. Él dice, no es lo mismo estar ocupado que estar trabajando. Los empresarios argentinos en los últimos tiempos han estado muy ocupados, con poco trabajo. Y justamente el cambio de régimen es que trabajen, que dejen de estar ocupados, de ver a quién tengo que llamar para que me autoricen una importación o que pueda abrir un mercado, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que también los empresarios tienen que salir de su zona de confort
porque hay una zona de confort importante vinculada con que, bueno, no puedo hacer nada, porque si me fijan los precios, me controlan, el sindicato no me deja esto, no me quiero pelear, etcétera. Bueno, va a haber que aprender a pelear, a buscar eficiencia y a no ser exclusivamente costo plus. Digamos, en los mercados, en los países que funcionan, vas del precio al costo. O sea, en el mercado hay un precio y si vos no podés con tu costo vender a ese precio, o bajás tu costo o te fundís. En la Argentina es costo más ganancia. Es lo que llamamos costo plus. Fíjate tu costo, toda la ganancia. Bueno, todos quieren indexarse, todos se quieren indexar al mejor momento de su pasado. Eso no se puede. Pero eso no se puede, entonces, ¿qué queda? ¿La actitud heroica o hay alternativas razonables que el empresariado puede es que en un país normal no necesitas actitudes heroicas. Si vos no tenés enfrente a un... No quiero usar nombres propios para usar el ejemplo. Si no tenés enfrente a Moreno, si no tenés una Secretaría de Comercio que lo que busca es defender la competencia, no necesitas comportamientos heroicos. Tenés que comportarte como se comporta el empresario. Ahora, si vos enfrente tenés un tipo que te tiene que controlar, sos vos el que tiene un comportamiento heroico diciendo, no, yo me opongo a esto, etcétera. Pero pienso, por ejemplo, en este caso, el caso Toyota, que se ha comentado tanto por esta idea de lograr negociar con los gremios, por un lado, los niveles de producción, etcétera, saliéndose por fuera de los regímenes tradicionales de la relación entre sindicato y patronal, y por otro lado, con el gobierno, la exención del pago de impuestos a las exportaciones, de retenciones, en la exportación marginal comparada con el año anterior, en cantidad de unidades. Que eso fue muy astuto. Correcto. Por parte de Toyota y muy productivo por los dos lados, en la negociación con el gobierno y con... Bueno, eso es un buen ejemplo de cómo funciona. Eso sería, es decir, salirse por mirar el mapa desde otro lugar y salirse del toma y daca chiquito. Sí, claro, lo que pasa es que, otra vez, Toyota es un sector muy particular, tiene detrás una corporación, quizá la más grande del mundo en materia de automotriz, y tiene la amenaza de irse a otro lado, digamos, ¿no? Claro. Es decir, tiene la posibilidad de decir, miren, negociemos esto porque es mejor para todos, y si no, la actividad de las empresas multinacionales se asigna por productividad y por competitividad. Entonces, la camioneta se hace más eficientemente acá, se hace acá. Claro. Pero si vos no la haces más eficientemente acá en Zárate, la haremos, no sé, en Brasil, en México, en donde sea. Entonces, hay un entorno. Ahora, para ese entorno tenés que generar las condiciones, digamos. Tenés que convertir a muchos de los sectores empresarios argentinos en eso, que tengan la posibilidad de decir, bueno, mirá, sentémonos con el sindicato porque si mejoramos las condiciones de productividad vamos a ganar más, vamos a poder competir o nos vamos a fundir. Claro, no es solo un diálogo entre el gobierno y los sindicatos, sino entre el empresariado y los sectores y salir de que están muy cerca de los sindicatos. Sí, y salir de esa cuestión de comodidad que te decía antes, porque para el empresario es mucho más fácil ser amigo del sindicalista, entre comillas lo digo, que enfrentarse. ¿Sí? Uno siempre piensa en las negociaciones laborales como un esquema en donde, bueno, viene el sindicalista y dice, yo quiero 100, viene el empresario y dice, no, a 100 no te puedo pagar, te voy a pagar 90. Pero en Argentina, como todo este régimen está distorsionado, viene el sindicalista y dice 100, sí, toma 100, y después me voy a ir a pelear con otro. Pero eso porque, otra vez, en 100% de inflación no hay forma de negociar estas cosas. Entiendo. Estas cosas se negocian cuando tenés 10% de inflación, 15%. Entonces yo puedo ir a sentarme y decir, che, 15 no, 14 o 16. Ahora, cuando tenés 100% de inflación, ¿qué vas a negociar? 95. No tiene sentido. Es un terreno de una escala disparatada. Exacto. Dos últimas cuestiones, Enrique. A partir de todo el debate que se dio con la recompra de la deuda, según sostiene el ministro Massa, hubo muchas versiones del posible circulación de inside information, es decir, de datos anticipados y de compradores que se pudieron haber beneficiado en este movimiento de deuda, de pase de manos de la deuda. Siempre se dice que en la Argentina hay un mercado de inversores de capital chico. Además de chico, ¿es poco transparente? ¿Esto demuestra que es poco transparente? Es una mezcla. A ver, primero no me consta que haya pasado estas cosas. Siempre uno sospecha cuando suben los volúmenes en forma arbitraria, digamos, en forma errática, o errónea, o atemporal, qué sé yo. Atípica, esa era la palabra, gracias. Ahora, ¿qué pasa? El mercado es chico,
Pero además el ente regulador no tiene la independencia que tiene que tener. ¿Cuál es no el ente? La Comisión Nacional de Valores no tiene la tecnología quizá que tiene que tener. Los actores del sistema tampoco tienen el peso el costo encima de lo que tiene que tener. Es decir, si esto se probara cierto en Estados Unidos con una investigación de la SEC, la Comisión de Valores de Estados Unidos, que es absolutamente independiente, tecnológica, profesional, más allá de que debe tener influencias políticas como en todos lados, sí, el señor que cometió ese delito va preso. Y no va preso en estos procedimientos de, bueno, 10 años y después apelamos y después va a la segunda y apelo de nuevo hasta que se diluye por ahí. No, va preso al segundo día. Sí, hemos visto películas hemos visto, de estos casos. El señor Madoff, que hizo a los 8 meses ya estaba condenado y estaba preso. Por supuesto, es otro sistema judicial en donde hay negociación, en donde se le ahorran plata a los contribuyentes, no como en la Argentina. Pero digo, si vos no tenés un organismo de control que funcione, y no tenés el sistema judicial que funcione bien, no que funcione respondiendo a cualquier denunciador serial que lo único que hace es entorpecer las cosas, y bueno, es más fácil hacer estas cosas que otras. Igual no me consta que esto haya pasado. Bien. Y la última pregunta, el presidente Alberto Fernández dijo en los últimos días algo así como que la inflación sigue siendo una variable psicológica, ¿no? Sí, que los argentinos, claro, pensamos en la inflación, entonces termina sucediendo. Por supuesto que eso es completamente discutible, pero hay un punto que a mí me parece particularmente interesante, que es que cuando el dólar sube, los dólares cuasi libres o el dólar libre, el dólar blue, los precios se remarcan en la Argentina, ¿no? No necesariamente con el dólar oficial, también con el dólar oficial. Pero cuando bajan, no bajan esos precios. Entonces, ¿cuánto de realidad por lo menos hay en ese punto? Como la economía de la calle termina respondiendo la suba, pero no la baja. Bueno, técnicamente se llama inflexibilidad de los precios a la baja, que es una característica de la Argentina, al igual que de los salarios. Pero digo, primero, todos nosotros nos basamos en expectativas para tomar decisiones, digamos. Todas son decisiones psicológicas en ese sentido. Es decir, vos vas a entras a un restaurante a comer y cuando estás a comer tenés una expectativa de que vas a comer bien, que te van a cobrar razonable, etc. Después veremos lo que pasa. Entonces, es cierto, ahora las expectativas no se construyen en el aire. Es decir, vos no entraste a ese restaurante porque dijiste, oh, qué casualidad. No, seguramente te lo recomendaron, o lo viste en una crítica, o leíste en internet, o donde fuera. Che, mirá este lugar, vamos a probarlo, etc. Lo mismo pasa en la economía. La gente no construye sus expectativas de la nada. El modelo que tiene en la cabeza un señor en Argentina es, cuando sube el dólar, tarde o temprano suben los precios. Y es lógico porque en los insumos están dolarizados, etc. Y cuando baja el dólar, dice, baja por un ratito. Si hay déficit fiscal, si hay problemas monetarios, si no se arregló nada del régimen que estaba de fondo, ¿por qué va a bajar? Entonces, es cierto lo que decís y probablemente haya mucho componente, hay un componente de expectativas, pero primero la expectativa no explica por qué la inflación pasa de 50 a 100. ¿Por qué no es 1000 o por qué no es 2000 o por qué fuera? Y segundo, si vos tuvieras la sensación de que hay una baja permanente en alguna variable, los precios no bajarían, no subirían, o sería distinto. Lo vivimos en los 10 años de la convertibilidad, el tipo de cambio estuvo fijo y la gente se manejó en ese contexto. Pero tenía detrás un modelo que decía, sí, quédate tranquilo, esto va a pasar así. Claro, los incentivos otra vez que vienen de la política y de la economía. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Enrique Seguach, intentando entender la Argentina, el presente y también el futuro. Esto fue todo en La Repregunta. Gracias.